Bienvenido al canal Quasaria. Hoy iremos a uno de los lugares más misteriosos y espeluznantes del universo, donde no hay casi nada. Hablaremos del vacío de Botis, un gigantesco vacío cósmico que nos obliga a repensar la naturaleza misma del cosmos. Imagina una región del espacio de 330 millones de años luz de diámetro prácticamente sin galaxias. No es solo un lugar vacío. Es un vacío tan vasto que la luz volaría a través del durante 330 millones de años. A modo de comparación, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de solo 100.000 años luz. El vacío de Botis es 3.300 veces más grande que nuestra galaxia natal. Este vacío cósmico fue descubierto en 1980 por el astrónomo Robert Kirchner y sus colegas. Estaban realizando un estudio de la distribución de galaxias en la constelación de Bootes y se toparon con algo increíble: una región gigante donde casi no hay galaxias. Si bien hay decenas de miles de galaxias en las regiones ordinarias del universo, solo hay unas 60 galaxias en el vacío de Botis. Imagina que estás volando a través de este vacío a la velocidad de la luz. Hay una oscuridad infinita a tu alrededor. Sin galaxias, sin estrellas, sin luz. Solo tú y la oscuridad absoluta del espacio. Y así durante 330 millones de años de vuelo continuo. Esta es una distancia tan grande que la mente humana apenas puede comprenderla. Pero, ¿qué es un vacío de todos modos? Esto no es solo espacio vacío en el sentido habitual. Los vacíos son una parte natural de la estructura a gran escala del universo. Si observamos la distribución de las galaxias en el espacio, podemos ver que forman una especie de red cósmica. Las galaxias se reúnen en filamentos y paredes que rodean enormes áreas vacías, vacíos. El vacío de Botis es uno de los vacíos más grandes que conocemos, pero no es el único. Hay otras estructuras similares en el universo, pero es este vacío el que llama la atención en su escala. Cuando los astrónomos lo descubrieron por primera vez, fue un verdadero shock. Nadie esperaba encontrar una región tan grande prácticamente sin galaxias. ¿Por qué se forman tales vacíos? Se trata de cómo se formó la estructura del universo después del Big Bang. En el universo primitivo, hubo pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia. Las regiones con una densidad ligeramente mayor atrajeron aún más materia con su gravedad, volviéndose más densas. Las áreas con menor densidad, por el contrario, perdieron materia, quedando aún más vacías. Con el tiempo, este proceso condujo a la formación de la estructura que vemos hoy: densos cúmulos de galaxias y enormes vacíos entre ellos. Pero el vacío de Botis no está completamente vacío. Todavía hay unas 60 galaxias allí, aunque esto es insignificante para tal volumen de espacio. Estas galaxias son como islas solitarias en un océano interminable de vacío. Si existiera una civilización inteligente en un planeta en una de estas galaxias, su cielo nocturno se vería completamente diferente al nuestro. Casi no hay galaxias vecinas, casi no hay puntos de luz distantes. Solo oscuridad sin fin. Curiosamente, puede haber mucha materia oscura y energía oscura dentro de los vacíos, aunque hay muy poca materia ordinaria allí. La materia oscura es una sustancia misteriosa que no podemos ver directamente, pero que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. La energía oscura es una fuerza aún más misteriosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Los vacíos se expanden con el tiempo. A medida que el universo se expande, los vacíos se hacen aún más grandes y los cúmulos de galaxias se vuelven aún más densos. El vacío Botis es ahora aún más grande que hace millones y miles de millones de años, y seguirá creciendo. La existencia de estructuras enormes como el vacío Botis nos proporciona información importante sobre la naturaleza del universo. Estudiando la distribución de vacíos y cúmulos de galaxias, los astrónomos pueden probar modelos cosmológicos
refinar valores cosmológicos y comprender mejor cómo evolucionó el universo. Hay algo casi inquietante en la existencia de vacíos tan gigantescos. Nos recuerdan lo vasto y en gran parte vacío que es nuestro universo. Las distancias entre galaxias ya parecen incomprensibles, pero los vacíos son otro nivel completamente distinto. Estas son las áreas donde el vacío se lleva a lo absoluto. Si imaginas un viaje a través del vacío de Bootes, sería el viaje más solitario imaginable. Incluso si tuvieras un telescopio y estuvieras en el centro de este vacío, tendrías que mirar a cientos de millones de años luz para ver cualquier galaxia. Los sistemas estelares cercanos estarían tan lejos que parecerían solo puntos de luz tenues en el borde de la visibilidad. Para una civilización que se desarrolló en una de esas pocas galaxias dentro del vacío, la cosmología sería una ciencia completamente diferente. Durante mucho tiempo, podrían haber creído que su galaxia era la única en el universo. Solo con el desarrollo de potentes telescopios podrían detectar nebulosas distantes y apenas discernibles en los límites de su universo observable. Imagina lo impactante que sería para ellos descubrir que más allá de su vacío hay regiones del espacio donde las galaxias literalmente se agrupan, formando enormes cúmulos y supercúmulos. El vacío de Bootes se encuentra aproximadamente a 700 millones de años luz de distancia, en dirección a la constelación de Bootes. Esto significa que la luz que vemos desde las fronteras de este vacío comenzó su viaje hace 700 millones de años, cuando la vida multicelular compleja apenas comenzaba a emerger en la Tierra. Miramos hacia el pasado, observando esta estructura, pero el vacío de Bootes no es el vacío más grande conocido. Hay una estructura aún más grande llamada el vacío gigante en la constelación de Eridanus, o el punto frío, que puede tener hasta 1.000 millones de años luz de diámetro. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas estructuras más de este tipo existen en el universo? ¿Cuántos vacíos gigantescos acechan en las profundidades desconocidas del espacio? El estudio de los vacíos nos ayuda a comprender preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo. Por ejemplo, la distribución de los vacíos es sensible a las propiedades de la energía oscura. Si la energía oscura cambia con el tiempo o tiene ciertas propiedades, afectará la forma en que crecen y evolucionan los vacíos. Por lo tanto, los astrónomos mapean cuidadosamente los vacíos, miden sus tamaños y estudian su evolución. También hay teorías de que puede haber condiciones especiales dentro de los vacíos para la formación de ciertos tipos de galaxias. Esas galaxias raras que están en vacíos a menudo tienen propiedades inusuales. Pueden estar más aislados, lo que afecta su evolución, sin vecinos cercanos con los que colisionar o interactuar gravitacionalmente. Estas galaxias evolucionan de manera diferente. También es interesante pensar en el futuro de Void-Bootes. A medida que el universo impulsado por la energía oscura se expande, los vacíos se harán cada vez más grandes. Las galaxias en sus límites se alejarán unas de otras, y esas pocas galaxias dentro del vacío se aislarán aún más. En miles de millones de años, este vacío puede volverse aún más vacío, aún más enorme. En un futuro lejano, dentro de billones de años, cuando las estrellas comiencen a desvanecerse y el universo se sumerja en la oscuridad, los vacíos se convertirán en regiones completamente vacías y frías. Sin luz, sin calor, sin movimiento. Solo un vacío infinito, que se extiende por distancias inimaginables. El vacío de Bootes también nos plantea preguntas filosóficas. ¿Qué significa la existencia de espacios vacíos tan grandes? El universo no tenía que crear tales estructuras, pero lo hacen. Es parte del orden natural de las cosas, el resultado de la gravedad y la expansión del espacio durante miles de millones de años. Hay algo poético en el contraste entre cúmulos de galaxias densamente poblados y enormes vacíos. El universo no es una distribución homogénea de la materia, sino una estructura compleja de filamentos,
paredes y vacíos. Esta es la espuma cósmica, donde la materia se acumula en los límites de las burbujas, y dentro de las burbujas, casi nada. Para los astrónomos, el Void Botis es un laboratorio para estudiar la estructura a gran escala del universo. Cada nueva observación, cada nueva galaxia descubierta dentro o al borde del vacío, agrega una pieza al rompecabezas de nuestra comprensión del cosmos. Los estudios del cielo modernos, como el Sloan Digital Sky Survey, mapean millones de galaxias y nos permiten ver estas estructuras gigantes en todo su esplendor. La tecnología está evolucionando y nuestra capacidad para aprender vacíos está mejorando. Nuevos telescopios, detectores más sensibles, computadoras de procesamiento de datos más potentes nos permiten profundizar en los misterios de estos vacíos cósmicos. Quizás en el futuro descubramos propiedades aún más sorprendentes de los vacíos, que ni siquiera sospechamos ahora. El vacío de Botis nos recuerda la escala del universo. Vivimos en un pequeño planeta que orbita una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria que se encuentra en una región relativamente densa del espacio. Pero si vamos lo suficientemente lejos, vemos que la mayor parte del universo es vacío. La materia, las estrellas, las galaxias, todo lo que conocemos y amamos ocupa solo una pequeña parte del espacio exterior, y este vacío no es estático. Los vacíos afectan activamente el movimiento de las galaxias que les rodean. Las galaxias en los límites del vacío experimentan repulsión gravitatoria desde estas regiones vacías, como si el vacío las empujara. Esto no es realmente repulsión. Más bien, las galaxias se sienten atraídas por densos grupos de materia en los bordes de los vacíos, creando la ilusión de que el propio vacío las está repeliendo. Este proceso se llama flujo gravitatorio y forma la estructura a gran escala del universo. Si pudiéramos ver el universo desde el exterior, en una escala de miles de millones de años luz, veríamos una imagen asombrosa. Las galaxias forman filamentos y láminas que rodean enormes vacíos esféricos. Es como espuma de jabón o una esponja. La materia se concentra en las paredes y en el interior hay vacío. El vacío de Botis es una de esas celdas vacías en esta esponja espacial. Sorprendentemente, a pesar de que los vacíos parecen vacíos, juegan un papel fundamental en la evolución del universo. Sin vacíos, no habría una estructura tan rica de galaxias. El contraste entre regiones densas y vacías es lo que crea la variedad de estructuras cósmicas que observamos. Los vacíos no son solo la ausencia de algo, son participantes activos en la evolución cósmica. Es interesante pensar en cómo el descubrimiento del vacío de Botis ha cambiado nuestra comprensión del universo. Antes de su descubrimiento en 1980, los astrónomos sabían que las galaxias estaban distribuidas de manera desigual, pero la escala de esta desigualdad era impactante. Un vacío de 330 millones de años luz de diámetro parecía demasiado grande para encajar en los modelos cosmológicos que existían en ese momento. Este descubrimiento ha obligado a los científicos a repensar muchas teorías sobre la formación de la estructura del universo. Desde entonces, se han descubierto otros vacíos gigantes, y ahora sabemos que esta es una parte normal del cosmos. Pero el Botis Void sigue siendo uno de los más estudiados e impresionantes. Su tamaño, forma y ubicación lo convierten en un objeto ideal para la investigación. Dentro de los vacíos, la tasa de expansión del espacio puede ser ligeramente diferente de la tasa promedio de expansión del universo. Debido a que hay menos materia, la desaceleración gravitacional en la expansión es más débil y el vacío puede expandirse un poco más rápido. Este es un efecto sutil, pero tiene implicaciones para comprender la dinámica del universo en su conjunto. Imagina a un astrónomo de la galaxia dentro del vacío de Botis tratando de medir la tasa de expansión del universo. Sus medidas pueden ser ligeramente diferentes a las nuestras porque se encuentran en un entorno diferente.
Esto muestra lo importante que es tener en cuenta las condiciones locales al estudiar las propiedades globales del cosmos. También se sugiere que los vacíos podrían afectar a la radiación cósmica de fondo de microondas, es decir, la radiación CMB del Big Bang. A medida que los fotones de esta radiación atraviesan los vacíos, pueden perder o ganar energía debido al efecto integrado de Sachs-Wolf. Esto crea puntos fríos o calientes tenues en el mapa de fondo de microondas. Al estudiar estos puntos, los astrónomos pueden aprender más sobre los vacíos que hay entre nosotros y la superficie de la última dispersión. El vacío de Bootes también nos hace pensar en la probabilidad de vida en el universo. Si la mayor parte del cosmos es un vacío, entonces la mayor parte del universo es inhabitable simplemente porque no hay estrellas ni planetas. La vida solo puede existir en zonas donde hay galaxias, estrellas y sistemas planetarios. Esto significa que el universo habitable es solo una tela delgada en un vasto océano de vacío. Pero incluso en los vacíos puede haber vida teóricamente. Las pocas galaxias que hay allí pueden contener estrellas y planetas. La vida allí sería increíblemente aislada. No hay civilizaciones vecinas en galaxias cercanas, ni viajes entre galaxias. Solo soledad en medio de un vacío interminable. Filosóficamente, el vacío de Bootes nos recuerda que el universo no fue hecho para nosotros. No es un lugar acogedor lleno de galaxias y estrellas. La mayor parte del cosmos es un abismo frío, oscuro y vacío. Vivimos en un lugar excepcionalmente favorable, en una región relativamente densa del espacio, donde hay muchas estrellas y galaxias a nuestro alrededor. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos miles de estrellas. Pero esta es una impresión engañosa. Estas estrellas son solo nuestros vecinos más cercanos en nuestra galaxia. Si pudiéramos volar lo suficientemente lejos en el vacío de Bootes, nuestro cielo nocturno estaría casi vacío. Tal vez algunos puntos débiles de luz, y eso es todo. Esa sería una perspectiva completamente diferente del universo. El estudio del vacío de Bootes también está relacionado con la búsqueda de materia oscura. Los científicos creen que los vacíos no están completamente libres de materia oscura, solo que es menos que en otras regiones. Comprender la distribución de la materia oscura en los vacíos podría ayudarnos a desentrañar la naturaleza de esta misteriosa sustancia. Quizás al observar el movimiento de esas pocas galaxias en los vacíos, podamos detectar los efectos sutiles de la materia oscura. También hay ideas de que los vacíos pueden estar conectados a la energía oscura de una manera especial. Algunas teorías alternativas de la gravedad sugieren que la gravedad puede comportarse de manera diferente en regiones de muy baja densidad de materia. Los vacíos son el lugar perfecto para probar tales teorías. Si descubrimos que los vacíos no se expanden de la manera que predice la relatividad general, podría apuntar a una nueva física. Las simulaciones cosmológicas modernas intentan recrear la formación de estructuras como el vacío de Bootes. Los científicos están utilizando potentes superordenadores para simular la evolución del universo desde el Big Bang hasta la actualidad. En estas simulaciones, establecen las condiciones iniciales, diminutas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo, y observan cómo la gravedad los convierte en vacíos y cúmulos de galaxias. Sorprendentemente, estas simulaciones sí producen estructuras similares a los vacíos de Bootes, lo que confirma nuestra comprensión de la cosmología. Sin embargo, también hay misterios. Algunos huecos parecen ser demasiado grandes para su edad, es decir, según nuestros modelos, no han tenido tiempo suficiente para crecer a ese tamaño desde el Big Bang. Esto podría indicar que no entendemos algo sobre cosmología o que nuestras mediciones no son del todo precisas. Afortunadamente, el vacío de Bootes no es una de estas estructuras anómalamente grandes, pero estudiarlo sigue siendo importante para calibrar nuestros modelos. También es interesante cómo los vacíos afectan nuestra percepción de las distancias en el universo.
Cuando la luz de galaxias distantes pasa a través del vacío, viaja a través de una región con una menor densidad de materia. Esto puede tener un ligero efecto sobre el desplazamiento al rojo de la luz, un efecto por el cual los astrónomos determinan las distancias a las galaxias. Aunque este efecto es pequeño, debe tenerse en cuenta en mediciones cosmológicas precisas. Hay algo casi místico en la idea de viajar a través del vacío absoluto. Si tuviéramos una nave espacial capaz de viajar a la velocidad de la luz y atravesáramos el vacío de Bootes, este viaje duraría 330 millones de años. Durante este tiempo, toda una civilización podría evolucionar y desaparecer en la Tierra. Los continentes cambiarían, los océanos cambiarían de forma y las estrellas en el cielo tomarían nuevas posiciones. Y todo el tiempo, estarías volando a través de la oscuridad, sin ver casi nada. Para la ciencia ficción, los vacíos son de particular interés. Estos son lugares ideales para esconderse del resto del universo. Una civilización que deseara evitar el contacto con otras especies inteligentes podría haberse asentado en una de las galaxias dentro del vacío. Allí estarían relativamente seguros, protegidos por grandes distancias de vecinos curiosos. Por supuesto, esto es pura especulación, pero muestra cómo los vacíos capturan nuestra imaginación. En términos de energía, los vacíos son regiones con un potencial gravitacional mínimo. Si de alguna manera pudieras extraer energía de los campos gravitacionales, los vacíos serían los lugares menos prometedores para hacerlo. Simplemente no hay suficiente materia para crear campos gravitacionales significativos. Esta es otra forma de pensar en los vacíos como valles gravitacionales en el paisaje del universo. Estudiar el vacío de Bootes también nos ayuda a comprender el proceso de formación de galaxias. Las galaxias en vacíos se formaron en condiciones de baja densidad y débil interacción gravitacional con sus vecinas. Esto significa que pueden haber evolucionado más lenta y tranquilamente que las galaxias en cúmulos densos, donde las colisiones y fusiones frecuentes son comunes. Al estudiar estas galaxias aisladas, podemos comprender cómo se ve la evolución normal de una galaxia sin perturbaciones externas. También está la cuestión de cómo las galaxias entran en los vacíos. Algunos de ellos pueden haberse formado allí originalmente, a partir de raros grupos de materia en esta área. Otros pueden haber sido expulsados allí por interacciones gravitacionales con galaxias más masivas. Imagina una galaxia que alguna vez fue parte de un cúmulo, pero fue expulsada por una onda gravitacional y ahora está a la deriva sola a través del vacío. Sería una galaxia exiliada, condenada a la soledad eterna. La temperatura del vacío es otro aspecto interesante. Hay gas muy enrarecido en el espacio intergaláctico que puede calentarse a millones de grados por las ondas de choque de las explosiones de supernovas y la actividad galáctica. Pero hay aún menos de este gas en los vacíos, y hace más frío. Estas son las regiones más frías del universo en términos de temperatura del medio intergaláctico, acercándose al cero absoluto del fondo cósmico de microondas, menos 270 grados Celsius. El vacío de Bootes también juega un papel en la comprensión de los flujos de materia a gran escala en el universo. Las galaxias no solo se alejan unas de otras debido a la expansión del universo, sino que también tienen las llamadas velocidades peculiares, causadas por la atracción gravitacional de la materia circundante. Al estudiar estas corrientes alrededor de los vacíos, los astrónomos pueden mapear la distribución de la materia oscura en el espacio. Para las futuras generaciones de astrónomos, el vacío de Bootes seguirá siendo un importante objeto de estudio. Cada nueva generación de telescopios trae nuevos descubrimientos. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, nos permite ver galaxias más distantes y débiles. Es posible que descubra más galaxias en el vacío de Bootes, que eran demasiado débiles para los instrumentos anteriores. O tal vez confirme que el vacío es realmente tan vacío como creemos que está.
También hay planes para futuros estudios del cielo que mapearán miles de millones de galaxias con una precisión sin precedentes. Estos estudios nos permitirán ver la estructura tridimensional del universo en detalle que antes era imposible. Podremos estudiar no solo los vacíos de Botis, sino también miles de otros vacíos, comparar sus propiedades y comprender cómo encajan en la imagen general de la evolución cósmica. También está la idea de usar los vacíos como laboratorios naturales para poner a prueba teorías físicas fundamentales. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que las constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz o la fuerza de gravedad, pueden variar ligeramente según las condiciones locales. Los vacíos, con su densidad extremadamente baja, pueden ser lugares ideales para buscar tales variaciones. El vacío de Botis nos recuerda que el universo está lleno de contrastes. Hay regiones de densidad increíble, agujeros negros, estrellas de neutrones, núcleos galácticos, donde la materia se comprime a valores inimaginables. Y hay vacíos donde casi no hay materia. Estos dos extremos determinan el rango de condiciones que existen en el espacio. Cuando piensas en el destino de Void-Botis en la escala del tiempo cosmológico, la imagen se vuelve aún más dramática. En decenas de miles de millones de años, a medida que la energía oscura continúe acelerando la expansión del universo, el vacío se aislará aún más. Las galaxias en sus bordes se alejarán tanto que su luz ya no se alcanzará entre sí. Cada galaxia se convertirá en una isla en un océano de espacio en expansión, incapaz de ver a sus vecinos. Y esas raras galaxias dentro del vacío se encontrarán en un aislamiento aún más extremo. Si existe una civilización avanzada en uno de ellos, puede terminar en un universo observable que consiste solo en su propia galaxia. Todo lo demás irá más allá del horizonte cosmológico, el límite más allá del cual los objetos se alejan más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio. Mirarán hacia el cielo y verán solo sus propias estrellas. Para ellos, el resto del universo dejará de existir. Esto plantea una profunda pregunta sobre la naturaleza de la observabilidad y la existencia. Si algo está más allá de nuestro horizonte cosmológico, ¿existe para nosotros en algún sentido significativo? Los vacíos en un futuro lejano serían ejemplos perfectos de este problema. Las galaxias dentro de ellos existirían físicamente, pero estarían completamente aisladas del resto del universo. También es interesante pensar en el hecho de que el vacío de Botis es una estructura congelada en un cierto punto de la evolución cósmica. La luz que vemos desde sus bordes nos muestra cómo era el vacío hace 700 millones de años. Durante este tiempo, ha cambiado, crecido, evolucionado. Nunca vemos el vacío como es ahora, solo como era en el pasado. Esto es cierto para toda la astronomía, pero para estructuras tan grandes, esta brecha de tiempo es particularmente impresionante. El vacío de Botis también puede contener pistas sobre los primeros momentos del universo. Esas pequeñas fluctuaciones de densidad que se construyeron durante la inflación, la expansión increíblemente rápida del universo en la primera fracción de segundo después de Big Bang, determinaron dónde se formarían las galaxias y dónde habría vacíos. Al estudiar la distribución moderna de vacíos y cúmulos, podemos sacar conclusiones sobre la naturaleza de estas fluctuaciones primordiales. Algunos cosmólogos sugieren que los patrones en la distribución de los vacíos pueden llevar la huella de los procesos que tuvieron lugar en los primeros momentos del Big Bang. Es como la arqueología del tiempo. Estamos desenterrando rastros de eventos que tuvieron lugar hace casi 14.000 millones de años, estudiando la estructura moderna del cosmos. El vacío de Botis es una de las páginas de esta historia antigua. También hay sugerencias sobre la existencia de los llamados mini vacíos dentro de grandes vacíos, vacíos dentro de vacíos. Esta es una estructura jerárquica donde el mismo patrón se repite a diferentes escalas. El universo es fractal en cierto sentido, al menos en escalas cosmológicas.
Si tales mini vacíos existen dentro del vacío de Bootes, son ejemplos aún más extremos del vacío cósmico. Para los astrobiólogos, los vacíos presentan una paradoja interesante. Por un lado, hay menos galaxias, lo que significa menos estrellas y planetas donde se puede originar la vida. Las galaxias en vacíos, por otro lado, están más aisladas de eventos catastróficos, como estallidos de rayos gamma de galaxias cercanas o pasajes cercanos de estrellas que pueden alterar los sistemas planetarios. Quizás la vida en los vacíos es más estable, aunque más solitaria. Imagina una civilización avanzada en la galaxia dentro del vacío de Bootes que ha logrado la capacidad de viajar interestelarmente. Pueden explorar su propia galaxia, visitando los miles de millones de estrellas dentro de ella. Pero viajar a otra galaxia sería increíblemente difícil. La galaxia vecina más cercana podría estar a decenas de millones de años luz de distancia, incluso a una velocidad cercana a la de la luz. Tal viaje tomaría decenas de millones de años. Esto hace que los viajes intergalácticos sean casi imposibles para las civilizaciones en los vacíos. El vacío de Bootes también puede afectar la propagación de la vida en el universo, si es que tal propagación es posible. La teoría de la panspermia sugiere que la vida puede viajar entre planetas e incluso entre sistemas estelares en meteoritos o cometas. Pero los vacíos crean enormes barreras para tal propagación. La vida que se originó en la galaxia dentro del vacío quedará atrapada permanentemente allí, incapaz de llegar a otras galaxias de forma natural. Desde el punto de vista de la teoría de la información, los vacíos pueden considerarse como áreas con información mínima. La información en el universo está contenida principalmente en la estructura de la materia, en la disposición de los átomos, en la configuración de estrellas y galaxias. Hay muy poca materia en los vacíos, lo que significa que hay menos información allí. Estas son las áreas más simples y menos complejas del espacio. Pero esta simplicidad es engañosa. Incluso en los vacíos, hay campos gravitacionales sutiles, corrientes de materia oscura y fotones que pasan desde el fondo cósmico de microondas. El vacío no está completamente vacío, solo que es mucho más escaso que otras áreas. Y esta rarefacción tiene su propia complejidad, su propia física, sus propios misterios. Una de las ideas más intrigantes asociadas a los vacíos es la posibilidad de usarlos para detectar ondas gravitacionales. Cuando objetos masivos como los agujeros negros se fusionan, crean ondas en el espacio-tiempo, ondas gravitacionales. Estas ondas viajan por el universo y pueden ser detectadas por detectores especiales. Los vacíos, al ser regiones con baja densidad de materia, pueden servir como una especie de detectores naturales de ondas gravitacionales, ya que tienen menos ruido procedente de otras fuentes gravitacionales. El vacío de Bootes es un recordatorio de lo extraño y maravilloso que es nuestro universo. Solíamos pensar en el cosmos como un espacio lleno de estrellas y galaxias, pero la realidad es que la mayor parte del universo son precisamente esos vacíos. 330 millones de años luz de casi nada absoluto. Esto no es un error de la naturaleza, no es una anomalía, es una característica fundamental del cosmos en el que vivimos. Cada vez que apuntamos nuestros telescopios hacia la constelación de Bootes y miramos hacia este gigantesco vacío, aprendemos una lección de humildad. Vemos que nuestro lugar en el universo es una pequeña isla de materia en un océano infinito de vacío. Y al mismo tiempo, vemos la belleza de la arquitectura cósmica, cómo la gravedad y el tiempo crearon esta magnífica estructura a partir de filamentos de galaxias y enormes vacíos. El vacío de Bootes continuará existiendo durante miles de millones de años, expandiéndose lentamente, volviéndose cada vez más vacío. Las galaxias en sus límites se alejarán, y las pocas galaxias en su interior se volverán aún más solitarias. Pero para nosotros que lo vemos desde nuestro rincón del universo, seguirá siendo para siempre uno de los objetos más fascinantes y misteriosos del espacio.
Es un lugar donde no hay casi nada, pero donde se encuentran las respuestas a las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Cómo se originó la estructura del universo? ¿Qué son la materia oscura y la energía oscura? ¿Cómo evoluciona el espacio? El vacío de Bootes nos ayuda a responder a todas estas preguntas. Y la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que allí, mucho más allá de las estrellas visibles, más allá de los límites de nuestra galaxia, en dirección a la constelación de Bootes, hay un vacío gigantesco. 330 millones de años luz de oscuridad y soledad absolutas. Boyd Bootes espera allí, un testigo silencioso de la majestuosidad y el vacío de nuestro maravilloso universo. Gracias por estar con nosotros en el canal Wasaria. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en tus próximos viajes a los rincones más misteriosos del espacio.